Vamos a hacer el ejercicio 12 de la guía de monopolio, donde vamos a analizar una empresa discriminadora de precios. El enunciado dice: la única empresa de servicios de televisión por cable de una ciudad balnearia bonaerense analiza la posibilidad de aplicar una política de discriminación de precios. A tal fin evalúa que presta servicios en dos zonas de la ciudad bien diferenciadas. En una de ellas se concentra la población con altos ingresos y en la otra la población presenta bajos ingresos. El enunciado presenta dos funciones de demanda, una para cada uno de los submercados y una estructura de costos a partir de una función de costos totales. El primer inciso nos pide que expliquemos qué condiciones necesariamente deben cumplir para que la firma pueda cobrar precios diferentes por el mismo servicio que prestan ambos submercados. Las condiciones son tres. En principio, que las demandas tengan diferente elasticidad precio de la demanda, es decir, que los distintos grupos de consumidores distribuidos en dos submercados reaccionen de manera diferente a los cambios en los precios. La segunda condición es que existe una separación efectiva de los submercados. En el caso específico de este ejercicio, que ningún abonado pueda colgarse de otro usuario o que uno revenda el abono al otro. Es decir, esta condición implica que si el monopolista discriminador va a segmentar los mercados, no haya forma de que un consumidor que pertenece a uno de los submercados pueda adquirir el bien en el otro submercado. Y finalmente, que el costo asociado a la discriminación sea bajo. En nuestro ejercicio, específicamente, nosotros utilizamos una misma función de costo total, tanto cuando discrimina como cuando no discrimina. Es decir, el costo va a ser el mismo en ambas situaciones. Por lo tanto, no va a haber costos adicionales por la discriminación de precios en estos dos submercados. El inciso B nos pide que comprobemos que estos dos submercados tienen diferentes elasticidades de precios. A tal fin considere que en cada submercado hay 20 abonados. En base a los resultados que obtuvo, concluya cuál de las funciones de demanda presentadas corresponde al segmento de bajos ingresos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Tomamos las dos demandas que nos da el enunciado y vamos a averiguar cuál es el precio en cada submercado al que este monopolista va a ofrecer cuando la cantidad de abonados es de 20. En el submercado 1 el precio entonces nos da que es de 300, en el submercado 2 el precio al que va a vender su producto es de 260. Entonces, si en el submercado 1 el precio es más alto, será que en el submercado 1 están los consumidores de altos ingresos y en el submercado 2, a precios más bajos, se encontrarán los consumidores de bajos ingresos. Vamos a corroborarlo calculando las elasticidades precio de la demanda. Esto lo hacemos con la cantidad de 20 abonados y los precios que acabamos de calcular para cada uno de los submercados. Entonces, para el primer submercado nos da una elasticidad precio de la demanda de menos 2,5. Para el submercado 2 nos da una elasticidad precio de la demanda mayor de 6,5. Es decir, que para el grupo de los consumidores con mayores ingresos, que son los que corresponden al submercado 1, el precio va a ser más alto y la reacción frente a los cambios en los precios lógicamente va a ser menor. Y en el submercado 2, donde concluimos que corresponde a los consumidores de bajos ingresos, el precio al que va a ofrecer el monopolista va a ser menor y la sensibilidad de estos consumidores frente a los cambios en los precios es mayor que en el submercado 1. El inciso C nos pide que expresemos de manera completa, indicando los intervalos de precio para los cuales rige cada una de ellas, las funciones de demanda y de ingreso medio para cada segmento y para el mercado total, y que grafiquemos además la curva de ingreso medio total. Vamos a comenzar analizando el ingreso medio para cada uno de los submercados y para el mercado total. ¿Por qué? Porque el ingreso medio lo que va a hacer es determinarnos los niveles de precios máximos que están dispuestos a pagar los consumidores en cada submercado. ¿Cómo hacemos esto? Tomamos la función de ingreso medio de cada submercado y vamos a despejar el precio en cada una de ellas para obtener el ingreso medio. Entonces, en el primer submercado el ingreso medio va a ser de 420 menos 6 por la cantidad demandada en ese submercado. Quiere decir que el precio más alto que están dispuestos a pagar estos consumidores es de 420, porque si la cantidad demandada fuera de 0, el precio sería de 420. A partir de ahí, en la medida en que el precio disminuya, la cantidad demandada va a aumentar. Hacemos lo mismo con el submercado 2, tomamos la función de demanda, despejamos el precio
y nos va a dar la función de ingreso medio, que es de 300 menos 2 por la cantidad demandada en ese submercado. Quiere decir que esa demanda rige en ese submercado a partir de precios iguales o inferiores a 300. Cuando la cantidad sea de 0, el precio va a ser de 300. A medida en que disminuya el precio en ese submercado, se incrementará la cantidad demandada. Entonces, calculamos el ingreso medio total. ¿Cómo hacemos esto? Sumamos horizontalmente la demanda del submercado 1 y la demanda del submercado 2. ¿Por qué decimos sumamos horizontalmente? Porque lo que vamos a calcular es a cada precio sumamos la cantidad demandada en el submercado 1 y la cantidad demandada en el submercado 2. Luego, despejamos, como hicimos en los submercados, el precio y nos va a dar el ingreso medio total, que es de 330 menos 3 medios. ¿Cuándo comienza a regir este ingreso medio que acabamos de calcular? Cuando nosotros vemos los dos submercados anteriores, lo que decimos es, cuando el precio es menor a 420, los únicos que están dispuestos a adquirir ese bien son los consumidores que tienen mayores ingresos y que forman parte del submercado 1. Recién para precios menores a 300 pesos, los consumidores de ingresos menores, es decir, los del submercado 2, van a estar dispuestos a consumir ese bien. Entonces, la suma de estas dos demandas va a regir para precios menores a 300, porque para precios mayores a 300 el submercado 2 no estaría dispuesto a consumir. Entonces, para precios que se encuentren entre 420 y 300, la única demanda que va a existir va a ser la de los consumidores de ingresos más altos, es decir, los del submercado 1. Esto mismo lo vamos a ver a continuación gráficamente. La idea que nos tiene que quedar claro acá, ¿cuál es? Que la función de demanda total va a ser una función segmentada de la misma manera que la de ingreso medio total. ¿Por qué? Porque hay un rango de precios donde hay uno solo de los dos submercados que va a estar dispuesto a consumir. Cuando comienza el rango de precios donde ambos submercados están dispuestos a consumir, ahí sí funciona y empieza a regir el segmento de la demanda que corresponde a la suma de estas dos demandas. Entonces, ahora vamos a reflejar la función de demanda para cada uno de los submercados y la función de demanda que decíamos que era una demanda por tramos del mercado total. Entonces, en el submercado 1 la función de demanda es la que nos va a enunciado y habíamos visto recién que esa función de demanda comienza a regir para un nivel de precios menor o igual a 420, en el caso de los consumidores de altos ingresos. En el submercado 2, también el enunciado nos da la demanda de ese submercado y habíamos visto, por el cálculo que hicimos a partir del ingreso medio, que esa demanda comienza a regir a partir de un nivel de precios de 300. La suma de estas dos demandas dijimos que comienza a regir a partir del nivel de precios menores a 300 pesos. ¿Por qué? Porque a partir de un nivel menor a 300 pesos, los dos grupos de consumidores estarían dispuestos a consumir. Para precios que se encuentran entre 420 y 300, la demanda total va a ser la demanda del primer submercado, que es el único grupo que a esos precios están dispuestos a consumir. Ahora vamos a ver gráficamente, tenemos ahí entonces el costo marginal, el costo medio total, que están calculados y están graficados en el enunciado. Vamos a ver entonces la curva en el submercado 1, que es una curva de demanda que claramente tiene una elasticidad menor a la del submercado 2, parte de un precio máximo de 420 y en la medida en que disminuye el precio aumenta la cantidad demandada. En el submercado 2, la curva de ingreso medio inicia en un precio de 300 y en la medida en que disminuye aumenta su cantidad demandada. ¿Cómo construimos la curva de ingreso medio total? Habíamos dicho, para un precio entre 420 y 300, los únicos que están dispuestos a consumir son los abonados del submercado 1. Entonces, para ese rango, en el mercado, la demanda total va a ser la misma que en el submercado 1 en el tramo de precios de 420 a 300. ¿Qué hacemos? Llevamos el valor de 420 al gráfico del mercado y medimos la cantidad demandada que existe
a precios de 300, tomamos ese segmento y lo trasladamos al gráfico de mercado, que es esa línea rosa que marcamos ahí. ¿Cómo continuamos para graficar la curva de ingreso medio total? Vamos a tomar para cualquier nivel de precios la cantidad demandada en el submercado 1, que es el segmento que va desde el origen hasta el punto A, y lo trasladamos al gráfico del mercado. Hacemos lo mismo para el submercado 2, para el mismo nivel de precios, marcamos el segmento que corresponde a la cantidad demandada en el submercado 2, que va desde el origen hasta el punto B, y trasladamos ese submercado a el gráfico del mercado total. Sumamos los segmentos, la cantidad demandada en el submercado 1 y la cantidad demandada en el submercado 2, marcamos la cantidad demandada total a ese mismo nivel de precios y tenemos un punto de la curva de ingreso medio total. Con ese punto de ingreso medio total podemos trazar el segundo tramo de esta curva de ingreso medio total. Este es el motivo por el que nosotros decimos que la demanda del mercado es la suma horizontal de las demandas de cada submercado. Al mismo precio sumamos las cantidades que se demandan en el submercado 1 y en el submercado 2. El inciso D nos pide que grafiquemos en los ejes del inciso anterior las funciones de ingreso marginal para cada submercado y total, y que expresemos además las funciones. ¿Cómo vamos a calcular las funciones de ingreso marginal? Tomamos la función de ingreso medio que ya habíamos calculado, tanto para cada submercado como el ingreso medio total, lo multiplicamos por la cantidad para obtener el ingreso total, y la derivada de ese ingreso total nos va a dar el ingreso marginal. Obviamente que el ingreso marginal que nosotros calculemos va a regir para los mismos rangos de precios en los que rigen las funciones de demanda, las funciones de ingreso medio total. ¿Cómo hacemos para graficar el ingreso marginal? Vamos a tomar al mismo nivel de precios dos cantidades demandadas en cada uno de los submercados y vamos a marcar la mitad de esa cantidad demandada. Trazamos una recta que parta del origen y pase por ese punto y así obtenemos las curvas de ingreso marginal para cada uno de los submercados. En el mercado total hacemos lo mismo, solo que así como la curva de ingreso medio, la curva de ingreso marginal también va a estar fragmentada. Entonces marcamos un punto que represente la mitad de la cantidad a ese precio. Lo mismo hacemos en un punto más abajo. Yo tomé el mismo precio en todos los casos, puede ser otro. Lo importante es que tomen el precio que tomen, tienen que marcar la mitad de la cantidad demandada a ese precio. Marcamos los dos puntos y trazamos entonces la recta de ingreso marginal de manera segmentada. El inciso A nos pide que indiquemos el volumen óptimo de producción y que definamos cuántos abonados asignar a la firma en cada submercado y que además encontremos el precio a cobrar en cada uno. Obviamente esto también tenemos que marcarlo en el gráfico. Tenemos la estructura de costos a partir de una función de costo total. Sabemos que un óptimo se encuentra a partir de la igualdad entre el costo marginal y el ingreso marginal, eso en cualquier mercado. Lo primero que hacemos entonces es derivar la función de costo total para obtener la función de costo marginal. Para saber cuál es la cantidad óptima que va a producir y a ofrecer este monopolista, igualamos el costo marginal al ingreso marginal total. Una vez que hacemos esa igualación, decimos que la cantidad óptima para este productor monopolista es de 60 unidades. Lo que vamos a hacer ahora va a ser definir cómo distribuyen esos dos submercados esas 60 unidades. Para esto debemos obtener cuál es el valor de ese costo marginal para estas 60 unidades. Entonces reemplazamos en la función de costo marginal la cantidad de 60 y nos dice que es de 150 el costo marginal en el punto óptimo. ¿Para qué hallamos este costo marginal? Porque como dijimos antes, para obtener un óptimo debemos igualar el costo marginal con el ingreso marginal. Sabemos cuál es el óptimo en la producción total de la empresa. Ahora lo que vamos a averiguar es cuál es esa distribución óptima en cada uno de los submercados. ¿Qué vamos a hacer? Igualamos costo marginal, ingreso marginal en el submercado 1 y lo mismo en el submercado 2. Sabemos que el costo marginal en el punto óptimo para el monopolista es de 150. Entonces igualamos ingreso marginal en el submercado 1 a 150 y nos va a dar una cantidad de 22,5. Hacemos lo mismo en el submercado 2 con el ingreso marginal 2 y el costo marginal de 150, que es el valor del costo marginal en el óptimo del consumidor,
y nos da una cantidad de 37,5. Obviamente, la suma de las dos cantidades tiene que ser la cantidad total que va a ofrecer el productor. Entonces, 22,5 y 37,5 nos da una cantidad total de 60 unidades. ¿A qué precio va a ofrecer en cada submercado? Hacemos lo mismo que venimos haciendo siempre. Decimos, el ingreso medio 1 representa el precio en el submercado 1, entonces vamos a averiguar cuál es el ingreso medio para una cantidad de 22,5, que es la que habíamos calculado recién. Eso nos dice que el ingreso medio, es decir, el precio al que va a ofrecer este monopolista en el submercado de altos ingresos, va a ser de 285. En el submercado 2, con el ingreso medio 2 y la cantidad que calculamos recién para este submercado de 37,5, nos da que el precio al que va a ofrecer en este submercado es menor, porque es el submercado de consumidores con menores ingresos y nos va a dar de 225. Concluimos entonces lo mismo que habíamos demostrado inicialmente y decimos que en el submercado 1 de altos ingresos el precio al que va a ofrecer este monopolista va a ser mayor al precio en el submercado 2, que es en el de menores ingresos, y que habíamos visto que tiene una elasticidad de precio de la demanda mayor a la elasticidad de precio de la demanda del submercado 1 de menores ingresos. Vamos a trasladar ahora los valores que acabamos de calcular. Entonces decimos, en el mercado vamos a hacer costo marginal, que sabemos que es de 150 cuando se iguala el ingreso marginal, y a partir de ese punto marcamos la cantidad de 60, que es la cantidad total. Trasladamos el valor del costo marginal a los dos submercados, es 150, cuando ese valor del costo marginal se iguale al valor del ingreso marginal, vamos a marcar cada una de las dos cantidades. En el submercado 1 para una cantidad de 22,5, en el submercado 2 para una cantidad de 37,5. Vamos a marcar ahora los precios que calculamos para cada uno de los submercados. Entonces, vamos al submercado 1, para la cantidad de 22,5 que habíamos marcado recién, subimos hasta el ingreso medio, y para la cantidad de 22,5 el ingreso medio es de 285. Hacemos lo mismo en el sector de bajos ingresos. Para la cantidad de 37,5 subimos hasta el ingreso medio del submercado 2 y sabemos que el valor de ese ingreso medio en esa cantidad es de 220. El punto F nos pide que calculemos y señalemos en el gráfico los beneficios que obtiene el monopolista discriminador. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular cuál es el costo unitario de producir esas 60 unidades. Entonces, primero obtenemos la función de costo medio total, dividiendo la función de costo total por la cantidad, y luego vamos a reemplazar en esa función de costo medio total por la cantidad de 60, que es la cantidad óptima del monopolista. Esto nos va a dar que a este monopolista discriminador de precios le cuesta 94,67 pesos cada unidad producida. Entonces, si en el mercado 1 el productor va a ofrecer cada uno de esos bienes a 285 y a él le cuesta producirlos 94,67, el beneficio por unidad que obtiene en su mercado 1 es de 190,3. Luego, hacemos lo mismo en el submercado 2. En el submercado 2 el monopolista vende su producto a 226. Si cada unidad le cuesta 94,67, entonces el beneficio que va a obtener por cada una de las unidades en el submercado 2 va a ser de 130. Calculamos el beneficio total en el submercado 1 multiplicando el beneficio que obtiene por cada unidad multiplicado por las 22,5 unidades que va a vender en ese submercado. Eso nos da un beneficio total de 4.281,75. Hacemos lo mismo en el submercado 2 de bajos ingresos, multiplicamos el beneficio unitario de 130,3 que habíamos calculado y lo multiplicamos por la cantidad que va a ofrecer en ese submercado, que era de 37,5. Eso nos va a dar un beneficio total de 4.886,25. Para saber entonces cuál es el beneficio total que obtiene el monopolista al discriminar precios, sumamos estos dos beneficios totales y nos da un beneficio total para el monopolista de 9.168,75. Tenemos que marcar ahora gráficamente estos beneficios medios y los beneficios totales que calculamos recién.
Lo primero que vamos a hacer entonces es ubicar el costo medio total. Partimos del gráfico del mercado. Para una cantidad de 60, el costo medio total es del 94,7. Hacemos lo mismo que con el costo marginal. Trasladamos ese valor a los gráficos de los otros dos submercados y decimos entonces que la diferencia entre el ingreso medio y el costo medio total en cada uno de los submercados representa el beneficio medio en cada uno de los submercados. En el submercado 1 la diferencia está dada por el precio de 285 y el costo medio de 94,7. En el submercado 2 la diferencia va a estar dada por el precio de 220 y el costo por unidad de 94,7. Para representar gráficamente los beneficios totales, lo que debemos hacer es marcar la superficie de beneficios medios por cantidad en cada caso. El inciso G nos dice, suponiendo que si el monopolista no discriminara, produciría igualmente la misma cantidad, ¿qué beneficios obtendría? Marca en el gráfico el precio al que vendería si no discriminara por submercados. ¿Qué nos está diciendo este enunciado? Que supongamos que si el productor decidiera no discriminar, es decir, no segmentar el mercado, igualmente produciría esa cantidad óptima de 60. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios si el monopolista decidiera vender esas 60 unidades en el mercado en el que están tanto los consumidores de altos ingresos como de bajos ingresos? ¿Cómo calculamos ese beneficio medio? Habíamos dicho que la estructura de costos no variaba si el productor discriminaba o no discriminaba. Por lo tanto, el costo de producir esas 60 unidades es el mismo. Ahora, ¿a qué precio va a vender el monopolista esa producción? Tomamos el ingreso medio total, el ingreso medio que habíamos calculado para el mercado y reemplazamos en ese ingreso medio la cantidad de 60. Esto nos va a dar que el productor, sin discriminar, ofrecería esas 60 unidades a 240 pesos cada una. Y atención acá, el precio al que vendería el monopolista, si no discriminara, es un valor intermedio a los precios que habíamos visto que estaría dispuesto a ofrecer en los submercados. ¿Cuál es la idea acá? Si el productor no discriminara, establecería un precio. Cuando el productor ve que puede segmentar los mercados y que hay un mercado de ingresos más altos con una elasticidad precio de la demanda menor, va a ofrecer en ese submercado a precios más altos. En el submercado de bajos ingresos, que ya habíamos visto que tiene una elasticidad precio de la demanda mayor, es decir, que su reacción frente al cambio de los precios es más alta, va a ofrecer a un precio menor al que estaría ofreciendo si no discriminar. Vamos a marcar entonces en el gráfico este nivel de precios. Para una cantidad de 60 en el gráfico del mercado, llevamos esa cantidad hasta el ingreso medio total y ese ingreso medio va a ser de 240. Fíjense que si hicimos todo bien, el ingreso medio en el mercado debe marcarnos un precio intermedio entre el precio del submercado 1 y el precio del submercado 2. Vamos a obtener entonces ahora el beneficio que obtendría el monopolista sin discriminar. Habíamos dicho, el costo de producción por cada unidad es el mismo. Entonces, si vende a un precio de 240 y el costo medio total es de 94,7, el productor obtendría un beneficio medio de 145,33. Vamos a marcar en el gráfico ese beneficio medio. Va a ser la diferencia para una cantidad de 60 entre el ingreso medio total y el costo medio total. Vamos a calcular ahora entonces el beneficio total que obtendría el monopolista si no discrimina y multiplicamos ese beneficio medio de 145,33 por la totalidad de las 60 unidades. Eso nos va a dar un beneficio total de 8.719,8. Podemos marcar en el gráfico ese beneficio total como el área de precios y cantidades entre la cantidad de 60 y el beneficio medio que habíamos marcado anteriormente. Conclusión: cuando el monopolista decide discriminar en dos submercados distintos, el beneficio que obtiene es mayor a el que obtendría si decidiera vender a todos los consumidores por igual a un mismo precio la misma cantidad de producción. Voy a dejarles ahora, dada la complejidad del modelo de monopolio discriminador, sobre todo desde la gráfica, algunos consejos.
Nosotros en este ejercicio lo que tenemos es tres gráficos distintos, el submercado 1, el submercado 2 y el del mercado. Van a ver que en la teoría, en realidad lo que hacen es trabajar todo en un mismo par de ejes, es decir, trazar las curvas de ingresos medios e ingresos marginales de ambos submercados en la misma gráfica en las que trabajamos el ingreso marginal total y el ingreso medio total. La segunda opción sería, por ejemplo, graficar en un par de ejes el mercado y en otro par de ejes los dos submercados juntos. Obviamente, consejo para esto, usen colores que les permita distinguir bien cuáles son las curvas que están graficando. Pueden utilizar cualquiera de las tres opciones. Traten de practicarlo, obviamente, porque eso les va a permitir a ustedes ver con cuál de estas tres opciones se manejan mejor. Y otro consejo, recuerden que una función de demanda, una función de ingresos medios con una elasticidad mayor va a ser más plana, más horizontal que una función de demanda, una curva de ingreso medio total con una elasticidad precio a la demanda menor que va a tener una inclinación más vertical. ¿Por qué es importante esto? Porque la curva de los primeros dos submercados es lo que nos va a definir que el monopolista discriminador ofrezca en un submercado a precios mayores que el otro. Y esto tiene que ser consistente. Si un mercado tiene una elasticidad precio a la demanda menor, es decir, si ese grupo de consumidores es menos sensible a los cambios en los precios, quiere decir que el monopolista va a ofrecer a precios mayores en ese submercado. De lo contrario, si un grupo de consumidores tiene una elasticidad precio a la demanda mayor, es decir, que reacciona en mayor proporción a los cambios en los precios, quiere decir que en ese submercado el monopolista va a decidir ofrecer a precios menores. Por eso es muy importante la inclinación de las curvas de demanda cuando realicen los gráficos de esta situación. Espero que les hayan servido los consejos, que lo puedan practicar. Saben que en cualquiera de los casos pueden enviarnos lo que vayan practicando y se los vamos a ir devolviendo corregidos.